Bueno, buenos días. Como había dicho el doctor Eloy, el día de hoy vamos a hablar sobre el trauma cervical. Como introducción al tema, tenemos que los pacientes que presentan trauma cervical a menudo son víctimas de patrones complejos de lesiones. Estos patrones complejos de lesiones van a ser completamente devastadores para tanto la calidad de vida del paciente e incluso pueden llevarlo a la muerte. ¿Qué tenemos importante para poder impactar en el resultado de estos pacientes? Hacer un adecuado examen físico y contamos con amplios estudios de imágenes, los cuales nos van a permitir una identificación y una clasificación temprana de estas lesiones, lo cual nos va a permitir un manejo adecuado y vamos a impactar en los resultados a futuro de ellos. En cuanto a la epidemiología, tenemos que los traumas cervical va a presentar del 3 al 5% de todos los traumas que presenta una persona. Y se dice que los pacientes con trauma cervical pueden presentar lesión medular hasta un 25%, lo cual no quiere decir que sea algo menor, y más sabiendo que las pacientes con trauma medular, la mayoría del trauma es presentado hasta un 50% en la región cervical. Este va a tener una presentación bimodal, siendo principalmente afectados los pacientes jóvenes entre los 16 a los 25 años, pero también hay un pico en los pacientes ancianos mayores de 65 años. Y en estos pacientes ancianos tenemos que la mortalidad puede ser tan alta hasta un 25%. De las causas de este trauma va a ser principalmente los accidentes de tránsito, pero también hemos visto que se ha aumentado el trauma debido a caídas de altura, la violencia por armas de fuego y los traumas deportivos. En cuanto a la columna cervical, sabemos que esto va a representar el 50% de todos los traumas de columna y aproximadamente un 40% de estas lesiones que se presenten en la columna cervical van a ser inestables. En cuanto a la división según la localización en la columna cervical, tenemos que el trauma en la región subaxial va a representar las 2/3 partes de las fracturas cervicales y hasta una tercera cuarta parte de las luxaciones en toda la columna. Y principalmente este trauma se va a presentar entre las regiones C5 a C7. En cuanto a la anatomía, tenemos que hacer una división inicial. Sabemos que la columna cervical está representada por 7 vértebras, y hacemos una división en la cual C1 y C2, que son va a representar la zona cervical alta, y de C3 a C7, que van a ser la zona cervical alta o la región subaxial. En cuanto a la anatomía, vamos a hablar unos puntos claros. El primero de ellos va a ser la relación que existe entre el occipucio, entre la cabeza y el cuello, el cual va a estar representado por el cóndilo occipitales, que van a articularse por las facetas superiores del atlas, y va a estar estabilizado por los ligamentos apicales y los ligamentos alares principalmente. También tenemos la relación que existe entre el axis y el atlas, los cuales son C1 y C2. Esta va a estar representada por la odontoides, la cual se va a articular en la zona anterior del arco anterior del axis, y la estabilidad de esta articulación va a estar dada principalmente por el ligamento transverso, el cual va a evitar que se dé una traslación posterior de esta articulación y va a permitir una rotación, va a representar hasta la rotación del 50% de todo el cuello. En cuanto a la estabilidad en la zona más baja de la columna cervical, principalmente va a estar dado por el ligamento longitudinal anterior, el ligamento longitudinal posterior, el ligamento amarillo y el ligamento interespinoso. Y en este caso también va a estar dado por el ligamento nucal. En cuanto a el cuerpo vertebral de C3 a C7, es un cuerpo vertebral que aumenta de tamaño y va a tener características especiales, como uno va a ser la presencia del disco intervertebral y otro va a ser la presencia de la apófisis unciforme, la cual va a permitir una articulación de estas vértebras. También vamos a tener que estas vértebras van a estar estabilizadas por la articulación facetaria y la cápsula que está presente. En cuanto al manejo de estos pacientes, tenemos que saber que va a estar representado en dos escenarios. Uno, el escenario inicial, el cual principalmente va a ser manejado por el personal de la atención prehospitalaria, y dos, ya cuando el paciente llega a la institución, el cual debemos hacer todos los demás estudios iniciales y la resucitación inicial. Como premisas iniciales de este manejo, tenemos que saber que la principal preocupación durante el tratamiento inicial de los pacientes con la posible lesión de la columna cervical es que la función neurológica se puede ver afectada como resultado del movimiento patológico de las vértebras lesionadas, y también se estima que entre el 3 y el 25% de las lesiones de la médula espinal van a ocurrir
después del trauma inicial, ya sea durante el transporte o al inicio del tratamiento, por lo cual es importante saber cómo estabilizar a estos pacientes inicialmente y cómo transportarlos. Tenemos que estos pacientes se deben manejar, pacientes víctimas de trauma de alta energía, como si tuviera sospechas de trauma, tanto cervical y trauma en toda la columna, ya que se ha visto que aquellos pacientes que tienen alguna fractura de vértebra pueden tener hasta en un 20% o fracturas de otras vértebras de manera no continua, por lo cual estos pacientes deben movilizarse en bloque, principalmente entre 4 personas, los cuales van a lograr la movilización en bloque y una persona va a tener la estabilización del cuello. Posteriormente, este paciente, si tenemos la sospecha alta del trauma cervical, si tenemos la sospecha alta de que tenga algún tipo de lesión medular, debemos transportarlo en una tabla rígida con soportes laterales, como se ve en esta imagen, el cual el paciente se encuentra sobre una tabla rígida con el collar cervical, inmovilizando el cuello y soportes laterales. Pero tenemos que saber que todos los pacientes víctimas de algún tipo de accidente o trauma no son candidatos a requerir el transporte con la tabla rígida ni al uso del collar cervical. Principalmente va a ser los pacientes que tengan alta sospecha de trauma cervical, contrario a los pacientes que se encuentran despiertos, que no tienen dolor en el cuello, que no tienen ningún tipo de déficit neurológico y que no se encuentran bajo el efecto de ningún tipo de intoxicación. Estos pacientes no van a requerir un manejo inicial con un collar cervical. Como la mayoría de estos pacientes son pacientes víctimas de trauma múltiple o incluso politraumatismo, se tiene que hacer el manejo de ellos a través del protocolo de la ATLS, el cual en su revisión primaria sabemos que tenemos que asegurar lo que es la vía aérea, pero no dejando de lado lo que es la protección cervical. Siempre en estos pacientes es importante anticiparte ante la necesidad de intubación, ya que según el nivel de lesión medular que tengan ellos, vamos a saber que tengan mayor riesgo de falla ventilatoria, principalmente los pacientes que tienen traumas de C3, de C3 para arriba. En cuanto a la parte de la circulación, estos pacientes se pueden presentar con hipotensión, pero lo que siempre debemos pensar al comienzo es que sean víctimas, que esta hipotensión sea debido a un choque hemorrágico, pero ya después que descartemos esto, tenemos que estos pacientes con trauma de columna cervical pueden presentar un choque neurogénico hasta en un 20%, y este choque neurogénico va a estar caracterizado por la hipotensión, además de la bradicardia. En estos pacientes es importante mantener una adecuada perfusión, ya que si bien es cierto, no podemos evitar el trauma inicial de la médula espinal, sí podemos evitar que este trauma progrese y se haga una lesión secundaria, por lo cual lo más importante de los pacientes es mantener una adecuada perfusión, principalmente con una presión arterial media mayor de 80. Ya que tenemos el paciente estabilizado, hicimos la resucitación inicial, ya el paciente podemos evaluarle, hacerle un examen neurológico completo, en el cual evaluamos tanto la parte motora y sensitiva a través de los miotomas y los dermatomas. Y es necesario en estos pacientes evaluar el reflejo bulbocavernoso para saber cómo se encuentra el estado de la médula y el posible nivel medular que tenga este paciente. Pero entonces, ¿qué hacemos con los pacientes al momento de hacer la inmovilización? ¿Será que estos pacientes deben usar el collar durante todo el tiempo? Y más que sabemos que el uso del collar va a aumentar las complicaciones de estos pacientes. Como está demostrado, que aumenta el riesgo de aspiraciones, puede limitar el trabajo respiratorio, está demostrado que puede causar úlceras por presión en la región occipital e incluso está asociado al aumento de la presión intracraneal de estos pacientes. Por lo cual debemos hacernos la pregunta de cuándo se puede retirar de manera segura el collar y cuándo de manera segura puedo descartar que el paciente no presente ningún tipo de lesión, ni inestable ni potencialmente fatal para la médula espinal. Entonces, la primera pregunta que nos debemos hacer es, ¿quiénes de mis pacientes van a necesitar estudios de imagen? Esto lo vamos a saber a través de una adecuada historia clínica y un adecuado examen físico. Pero tenemos que tener consideraciones claras con ciertos pacientes y debido a sus comorbilidades, son pacientes que tienen mayor alto riesgo, como son los pacientes con espondilitis anquilosante, los pacientes con síndrome de Down, que estos pacientes van a alejarse de este tipo de preguntas y van a requerir el estudio de imagen inicial. En cuanto a definir la ciencia cierta qué pacientes necesitan imagen, puedo valerme de dos escalas, de dos escalas, las cuales son la Nexus y la canadiense. En cuanto a la Nexus, va a referirse solamente a
5 preguntas en las cuales yo voy a evaluar si mi paciente se encuentra despierto, si no tiene ningún tipo de déficit neurológico, si el paciente no tiene dolor cervical, si el paciente no tiene ningún otro tipo de lesión que me pueda distraer en cuanto a que tenga algún trauma cervical. Estos pacientes se ha demostrado que al no tener ninguno de estos tipos de respuestas positivas, va a tener una sensibilidad mayor del 90% para descartar que tenga algún tipo de lesión en la columna cervical. Y en cuanto a la escala canadiense, se ha visto que a pesar de que tenga mayor sensibilidad que la escala Nexus, cualquiera de las dos se puede realizar. La diferencia que tiene la canadiense es que vamos a comenzar con factores de alto riesgo. Aquellos pacientes mayores de 65 años en el cual hayan sido víctimas de un mecanismo de trauma peligroso. Este mecanismo de trauma peligroso son que los pacientes hayan sufrido caídas de más de 1 metro de altura, que hayan sufrido accidentes de tránsito a una velocidad mayor de 100 kilómetros por hora, que tengan, que hayan sido víctimas de accidentes por vehículos recreacionales, y aquellos pacientes que tengan parestesia en extremidades son pacientes que necesitan estudios de imágenes. Si mi paciente no tiene ninguno de estos factores de alto riesgo, tengo que evaluar si los pacientes presentan algún estudio, algún factor de bajo riesgo que me permitan evaluar de manera segura la columna, como cuáles son, como una colisión trapsera simple, que al momento de evaluar el paciente este se encuentre sentado en la urgencia sin ningún tipo de dolor en la línea media cervical, o que presente dolor cervical de manera tardía y que este paciente pueda ser dado de alta en cualquier momento. Si el paciente presenta alguno de estos factores de bajo riesgo, yo puedo evaluar las rotaciones del cuello, y estas rotaciones del cuello tengo que hacerlo en ambas direcciones. Si no logro hacer una rotación del cuello o el paciente tiene dolor, este paciente va a meritar un estudio de imagen. Y en tal caso que el paciente pueda realizar estas rotaciones sin ningún tipo de alteración, no va a necesitar ningún estudio de imagen, y puedo retirar el collar de manera segura, encontrando en estudios que pueden tener hasta una sensibilidad del 100% y una especificidad del 42%, diferente a la Nexus, que la especificidad es aproximadamente del 15%. Al momento de definir si mi paciente, que ya tengo la necesidad de realizar imágenes, ¿de qué imágenes me puedo valer? Esto va a depender de la disponibilidad de imágenes que tenga en mi institución. Si bien es cierto, la tomografía es el estudio de imagen que más se recomienda, si yo no cuento con esta en mi institución, puedo realizar radiografía simple de la columna cervical. En las proyecciones que necesito son una proyección anteroposterior, una proyección lateral y una proyección de boca abierta o odontoides. En la proyección lateral, esta me va a permitir evidenciar si el paciente presenta algún tipo de inestabilidad en el plano sagital, y tengo que evaluar principalmente lo que son la línea anterior, que es la parte del ligamento longitudinal anterior, la posterior de los cuerpos vertebrales, que es el ligamento longitudinal posterior. Evalúo la línea espinolaminar, y evalúo las líneas de proceso espinoso, los cuales, si veo algún tipo de alteración y veo que no hubo una línea continua, me hace pensar que posiblemente el paciente tenga algún tipo de lesión inestable o algún problema en la traslación de esta columna. En cuanto a la imagen anteroposterior, puedo mirar si el paciente tenga algún tipo de alteración rotacional, y debo evaluar a través de la aparición de la apófisis espinosas, las cuales deben estar centradas. Y en cuanto a la proyección de boca abierta, debo evaluar la relación que existe entre las masas laterales de C1 y C2, las cuales deben ser congruentes. Si veo que esto se encuentra desplazado en cualquiera de las dos, ya sea derecha o izquierda, puedo evidenciar que el paciente posiblemente tenga una fractura desplazada en esta zona, y también me permite evaluar la odontoide por algún tipo de fractura. Aquí vemos ejemplos de lesiones que se pueden presentar, que puedo evidenciar en una radiografía simple de columna cervical. Como vemos en la primera imagen, una fractura a través de la pared interarticular de C2, la cual representa una fractura del arcado. En la imagen del centro, podemos evidenciar cómo las facetas de C4 y C5 no se evidencian congruentes, y no se evidencia como una sola faceta, lo cual me hace pensar que hay algún tipo de luxación de esta faceta. Y en la imagen de la derecha, podemos evidenciar cómo la apófisis espinosa se aumenta el espacio entre ellas, lo cual me puede hablar de que hay lesión del ligamento posterior. Entonces, la diferencia que hay entre la tomografía y los rayos X, sabemos, es que la radiografía va a tener dificultades para visualizarme la región occipito atlantoaxial, y también puede tener dificultades para evaluar la unión cervicotorácica, las cuales son importantes para poder descartar de manera segura que no tenga ningún tipo de lesión en esta zona. Y se ha demostrado que la radiografía
puede perder diagnósticos hasta en un 15 a un 17%, por lo cual la tomografía se prefiere sobre los estudios de radiografía simple, teniendo sensibilidad de la tomografía hasta el 98%. En aquellos pacientes que tengan una tomografía negativa, se dice que se puede descartar que el paciente tenga algún tipo de alteración en la columna cervical y se puede retirar el collar de manera segura. Pero entonces, ¿qué hacemos con los pacientes si tengo todavía dudas y si tengo disponibilidad de la resonancia? Se dice que la resonancia puede demostrarme una alta tasa de falsos positivos y comparada con la tomografía, se ha demostrado que la tomografía solamente va a perder hasta un 1.3% de lesiones inestables que no voy a evidenciar en la tomografía, pero que sí puedo evidenciar en la resonancia, por lo cual la resonancia no es que sea que se le mande a todos los pacientes que tengan una tomografía negativa y principalmente se debe mandar en aquellos pacientes en los cuales tengo discrepancia entre la clínica y el examen radiológico y principalmente en aquellos pacientes en los cuales deseo evaluar el complejo discolegamentario en el cual tengo dudas si este se encuentra afectado. Pero esto va a ser en pacientes que se encuentran conscientes y que me permite una colaboración, tanto para la realización de los estudios de imagen como para el examen físico. Pero, ¿qué hacemos con aquellos pacientes que no me colaboran o que se encuentran inconscientes? Estos pacientes necesitan realizarse una tomografía de manera prioritaria. Y si tengo una tomografía negativa, ya puedo valerme cuando pueda realizar un examen físico adecuado o puedo valerme de realizar una resonancia magnética de la columna cervical. Y también se dice que podría retirar el collar en estos pacientes, pero tengo que estar completamente seguro de hacer una evaluación adecuada de ellos. Van a existir pacientes que a pesar de tener estudios de imagen negativos, refieren que van a persistir con dolor cervical. En estos pacientes podría realizar una resonancia para descartar que no tenga ningún tipo de alteración en la parte de los tejidos blandos o puedo retirar la inmovilización y para el manejo del dolor voy a hacer un collar blando durante 7 días aproximadamente. Esto es en cuanto a los pacientes para descartar algún tipo de lesión cervical. Ya hablando un poco sobre las fracturas o las lesiones que se pueden presentar en cada región, vamos a comenzar con las fracturas o las lesiones de las vértebras cervicales altas y comenzamos con las fracturas del cóndilo occipital. Anteriormente estas fracturas no se diagnosticaban y está demostrado que incluso los rayos X pueden tener una sensibilidad hasta un 3%, por lo que decía que la radiografía no tenía una adecuada visualización de esta zona. Y este diagnóstico se han visto y principalmente se hace por el estudio de tomografía. Se ha demostrado que esta lesión tiene hasta una mortalidad de un 11% y su clasificación va a depender de qué tan afectado se encuentre el cóndilo occipital, si tenga extensión hacia la base del cráneo o si está inestable esta articulación. Y el tratamiento va a estar dictado si el paciente presenta algún tipo de inestabilidad en la unión cráneo-cervical, los cuales si presenta inestabilidad debe ser llevado a manejo quirúrgico y si no presenta esta inestabilidad, puede realizarle manejo conservador con el uso de un collar rígido. En cuanto a la disociación occipito-cervical, tenemos que saber que esta es una lesión potencialmente letal y que tiene una mortalidad alta. En cuanto a los estudios de radiografía simple, tiene una sensibilidad hasta un 57% y esta sensibilidad para detectar estas lesiones se aumenta con el uso de tomografías y de resonancia. Aquí podemos evidenciar en esta radiografía que sí se puede diagnosticar esta disociación occipito-cervical, pero se prefieren estudios de tomográficos para poder hacer una adecuada caracterización de esta lesión. Su clasificación principalmente va a estar dada dependiendo del desplazamiento que presente el cuello, la cabeza con el cuello, ya sea si un desplazamiento anterior, longitudinal o posterior. Y para su diagnóstico contamos con los estudios de la tomografía en el cual nos valemos de unas mediciones, las cuales nos van a permitir según los ciertos valores, si este paciente nos da sospecha que tenga una lesión de la columna cervical, como son la razón de Power y las líneas de Harry. Ya en estos pacientes, cuando yo diagnostique que tengan que tengan disociación occipito cervical, son pacientes que van a requerir artrodesis occipito cervical. En cuanto a las fracturas del atlas, van a representar el 7% de todas las fracturas cervicales. Y lo principal en estas fracturas
ATLAS es evaluar el ligamento transverso, ya que si este no se encuentra lesionado, van a ser fracturas que son estables. En cuanto a las fracturas del atlas, podemos presentar que se evidencien fracturas del arco posterior, del arco anterior, de la fractura de la masa lateral o la fractura más temida del atlas, que es la fractura de Jefferson, que es la fractura por estallido S1. En cuanto a cómo sospechar si el paciente tenga algún tipo de lesión del ligamento transverso, se ha demostrado que al yo medir el desplazamiento de la masa lateral de C1 con la masa lateral de C2, si este desplazamiento es mayor de 6.9, me hace sospechar de manera muy alta que el paciente tenga una lesión del ligamento transverso y pueda requerir algún tipo de manejo quirúrgico o una reducción, contracción y posteriormente una aplicación de un halo chaleco. Si encontramos que estas lesiones son estables, puedo inmovilizarlos durante 6 a 12 semanas. Aquí podemos evidenciar de mejor manera en la izquierda cómo tenemos en la imagen inicial una tomografía sin ningún tipo de lesión en C1, en la imagen de la derecha una fractura del arco posterior, en la imagen de la izquierda, la que se encuentra más abajo, podemos encontrar una fractura de Jefferson con la inestabilidad del ligamento transverso y en la de la derecha una fractura de la masa lateral, la cual a pesar de tener la fractura del cuerpo vertebral, esta es una fractura estable. Y en cuanto a la referencia de las mediciones de la masa lateral del C1 con C2, aquí tenemos un ejemplo, por lo menos en la derecha, que tiene un desplazamiento de 4 milímetros y en la izquierda de 12 milímetros, lo cual nos hace sospechar de que el ligamento transverso se encuentra lastimado y que requiere manejo quirúrgico estos pacientes. En cuanto a las fracturas de odontoides, va a representar del 10 al 15% de todas las fracturas cervicales y su clasificación va a estar dada por el sitio de lesión, ya sea si en la punta de la odontoides, si es en todo el cuello o si va a tener una extensión hacia el cuerpo vertebral. Se dice que las fracturas de tipo 1 y tipo 3 van a ser fracturas estables y se pueden manejar con ortesis y lo bueno que tiene las fracturas de la tipo 3 es que la extensión va a ser hacia huesos esponjosos del cuerpo vertebral y tienen a una alta probabilidad de consolidación, diferente a la fractura a través de la base de la odontoide, las cuales son fracturas que pueden ser inestables y tienen un aumentado riesgo de unión, por lo cual estos pacientes, dependiendo de la edad y el tipo de fractura que tenga, van a ser candidatos a manejo quirúrgico o a manejo ya sea con una ortesis cervical o una ortesis o una utilización de halo chaleco. El halo chaleco se utiliza principalmente en los pacientes jóvenes, ya que está demostrado que en los pacientes ancianos se ha aumentado la mortalidad en estos pacientes al usar este tipo de ortesis. Y de las últimas lesiones de la cervical alta tenemos la espondilolistesis traumática del axis, la cual va a representar una fractura bilateral de la parte extraarticular y es la fractura que se conoce como la fractura del ahorcado. Se dice que esta fractura, el mecanismo de trauma va a ser dado por una hiperextensión de la columna cervical con posterior compresión y una flexión rebote de esta pared interarticular. En cuanto a las fracturas subaxiales, tenemos que las clasificaciones vamos a encontrar múltiples de ellas y principalmente se van a ser dadas por el mecanismo del trauma y las características morfológicas, pero últimamente lo que más se le ha dado importancia es en cuanto a la estabilidad de estas lesiones y que me permita, al yo clasificar estas lesiones, si puedo tomar algún tipo de decisión en cuanto a si el paciente se beneficia de manejo quirúrgico o de manejo conservador. En cuanto a la clasificación, comenzamos hablando del concepto de inestabilidad que fue dado por White y Panjambi, en el cual decían que la inestabilidad de la columna cervical va a ser dada por una pérdida de la capacidad de la columna vertebral para mantener las relaciones normales entre las vértebras bajo carga fisiológica. Y ellos comenzaron a hablar de la inestabilidad al evidenciar que si existía una traslación en el plano sagital mayor de 3.5 o existía una rotación en el plano sagital con una angulación mayor de 11 grados, esto nos hablaba de una columna que se encontraba inestable y dependiendo si tenía alteración de los elementos anteriores, posteriores o tenía lesiones neurológicas, estos pacientes se van a beneficiar de manejo quirúrgico. También tenemos la clasificación de Allen y Ferguson, la cual tenemos que una clasificación más mecanicista y va a caracterizarse principalmente por el patrón, el mecanismo del trauma, dando unos patrones mayores principalmente en los que tenemos los de flexión y extensión y sus variables, ya sea si tienen
flexión, distracción, extensión, distracción, o si son por traumas por compresión, ya sea en flexión o en extensión. El problema con esta clasificación es que a la hora de evaluar una concordancia interobservador, esta es de manera moderada y entonces va a tener complicación, dificultades a la hora de clasificarlos de manera adecuada. La O también sacó una clasificación que podemos decir que puede ser un poco más simple, en el cual divide las lesiones de la columna cervical entre A, B y C, y estas van a ser dadas principalmente la A por traumas por compresión, la B cuando hay lesión de la banda de tensión y la C cuando hay cualquier tipo de traslación en la columna cervical. Y se dice en teoría que las clasificaciones la O tipo A son estables y la B y la C van a ser inestables. En cuanto al tipo A, tenemos que va a ser una A0 cuando hay fracturas de los procesos espinosos o de zonas que no se encuentren afectando la estabilidad o que no haya compromiso de la médula espinal. La tipo A1, que es una fractura por compresión anterior de solamente los elementos anteriores. La tipo 2, que es la fractura split, en la cual está la división de la vértebra. Este tipo de fractura tiene riesgo en cuanto a riesgo en unión y que puede presentar deformidades futuras y de pacientes pues, que van a quedar con columnas dolorosas, por lo cual, si bien es una fractura estable, posiblemente pueda requerir manejo quirúrgico. Lo mismo con las fracturas por estallido, que son las representadas por la A3 y la A4. Tenemos que estas fracturas pueden hacer retropulsión de los fragmentos hacia el canal cervical y pueden requerir manejo quirúrgico, por lo cual no todas las fracturas A son de manejo conservador. En cambio, con la tipo B, como tiene afectación de la banda de tensión posterior, vemos que una columna que se encuentra inestable y van a requerir manejo quirúrgico. Y lo mismo con las tipo C, que van a ser fracturas que van a tener algún tipo de traslación en cualquier plano, sea lateral, anterior, posterior o en los planos rotacionales. Y por último, la clasificación que más se está utilizando ahora, la clasificación SLIC, en la cual se basa en tres patrones y evalúan tres variables, lo que son la morfología de la fractura de la columna de la vértebra, si existe afectación del complejo discoligamentario y si el paciente tenga algún tipo de alteración en el estado neurológico. A mayor puntuación, este paciente te va a requerir un manejo quirúrgico. Se dice que aquellos pacientes que tengan puntuaciones de 3 o menor van a necesitar manejo conservador. Pacientes que tengan puntuación mayor de 5, de igual a 5, son candidatos a manejo quirúrgicos, y aquellos pacientes que tengan una puntuación de 4, ya la decisión de si el paciente se lleva a manejo quirúrgico o no va a ser plenamente del cirujano, según lo que encuentre en el examen físico y las dudas o certezas que tenga con los estudios de imagen que realice. Aquí tenemos unos ejemplos como una fractura por compresión, en el cual vemos solamente la compresión del elemento anterior, pero vemos que hay una fractura estable, y en este caso otro tipo de fractura que se conoce como la fractura del paleador de arena, en el cual está la fractura a través de la apófisis espinosa, principalmente S7, y también observamos que son una fractura estable, que son los pacientes que son los candidatos a manejo no quirúrgico, aquellos pacientes con fractura estable, en los cuales no evidencia una lesión de la banda posterior y que no tenga una cifosis significativa. Estos pacientes, el manejo va a ser dado por una inmovilización durante 6 a 12 semanas, y al momento de retirar el collar, la inmovilización a estos pacientes, puedo iniciar una rehabilitación sin ningún tipo de restricción en los movimientos del cuello si el paciente no presenta dolor ni ningún tipo de déficit neurológico. Estos son los ejemplos de aquella ortesis que puedo utilizar para el manejo de estos pacientes, desde la que hay un collar cervical blando, que solamente es para el control del dolor, pasando a un collar más rígido, y ya ortesis que hacen inmovilización cérvico-torácica, y ya por último, la inmovilización que ha mostrado más rigidez, que es el uso de los halos. En cuanto a otros tipos de patrones de fractura, tenemos la fractura por estallido, y en este caso observamos cómo se ve una retropulsión del fragmento hacia el canal medular, y la fractura en lágrima, las cuales pueden ser potencialmente inestables, y en este caso vemos en la imagen tomográfica cómo este fragmento se desplaza hacia la columna cervical, hacia el canal medular, y va a tener alteración de esta, por lo cual estos pacientes se van a beneficiar de un manejo quirúrgico, el cual se le tiene que ofrecer a aquellos pacientes que presenten fracturas inestables o lesiones inestables de la columna, y a aquellos pacientes que tengan algún tipo de déficit neurológico. Los objetivos de este manejo quirúrgico son en aquellos pacientes que necesiten descompresión de del canal cervical, realizarlo, en aquellos pacientes
que requieran una realineación o una estabilización de esta columna, y lo importante y la causa por la cual se realiza este manejo quirúrgico es para posteriormente hacer una rápida movilización y evitar las complicaciones de una inmovilización prolongada en ellos. Está demostrado que aquellos pacientes que tengan algún tipo de alteración neurológica, su descompresión temprana en las primeras 24 horas va a ofrecer mejores resultados en la recuperación de su nivel medular, en tal caso que presente una lesión medular. También tenemos lo que son las luxaciones tanto de la faceta, ya sea de manera unilateral o bilateral. En este caso tenemos el ejemplo de una luxación unilateral. Son lesiones que se encuentran, que son de manera muy frecuente, no se van a diagnosticarlo con los estudios de imágenes simples y van a requerir la utilización de tomografías. Estas características de la luxación de unilaterales va a tener una subluxación aproximadamente un 25% y estas van a tener una asociación con radiculopatía. Como ya había explicado anteriormente, cuando yo evalúo como que se observan las dos facetas en la zona donde debería estar una sola, donde se debería una sola faceta, nos hace pensar que el paciente presenta algún tipo de luxación. Ya en cambio, una luxación bilateral de ambas facetas, vemos que la subluxación es mucho mayor y puede alcanzar hasta un desplazamiento del 50% en los estudios de imagen. Estos pacientes, el principal mecanismo del trauma va a ser dado por flexión y distracción de la columna con algún tipo de alteración rotacional, por lo cual ya tienen la inestabilidad de la columna. Estos pacientes van a requerir manejo urgente dependiendo si el paciente se encuentra alerta, si el paciente se encuentra orientado, si tiene algún tipo de déficit neurológico, este paciente necesita ser llevado a una reducción cerrada emergente. En cuanto a la reducción cerrada, tenemos que estas luxaciones de la faceta hasta un 70% se van a reducir con el manejo de la tracción cervical. Es importante saber que esta reducción cerrada no se puede realizar en pacientes que no me colaboren o que se encuentren inconscientes, por lo cual esta reducción cerrada se hace con paciente despierto y con anestesia local, y en el cual debo tener un monitoreo radiológico y neurológico continuo durante el manejo. Aquí observamos el estribo que utilizamos para la tracción cervical y la ubicación de donde se ubican el estribo, que es 1 centímetro arriba del pabellón auricular, en línea con el conducto auditivo externo. Y aquí observamos un ejemplo de cómo pasamos de una luxación facetaria que se encuentra inestable, que se encuentra luxada, a una columna cervical que ya se encuentra estable gracias a la tracción cervical. Después de realizar la reducción cerrada, esta reducción es exitosa, este paciente necesita realizar una resonancia. ¿Por qué una resonancia? Porque necesito evaluar si hay algún tipo de alteración en el disco intervertebral, si hay algún tipo de hernia discal, lo cual puede cambiarme el manejo y abordaje, el manejo quirúrgico de este paciente, principalmente dado por el abordaje que vaya a hacer, ya que si el paciente tiene algún tipo de alteración del disco vertebral, si tiene algún tipo de hernia discal, este paciente debe abordarlo de manera anterior, pero si no encuentro ningún tipo de alteración en el disco vertebral, este paciente puede realizarle una artrodesis de manera posterior. Aquí vemos los dos ejemplos de cómo un paciente requirió el uso de un abordaje anterior y cómo el paciente de la derecha requirió el manejo de una vía posterior. Pero ¿qué hago con aquellos pacientes que tienen alteración de la conciencia, en el cual no puedo realizar una reducción cerrada, o en aquellos en los cuales durante la reducción cerrada no logro hacerlo de manera exitosa, o que presentan algún déficit neurológico durante la reducción? Estos pacientes necesitan realizarse una resonancia, ya que principalmente se encuentra tejido interpuesto, lo cual no me permite la reducción, y ese tejido interpuesto también pueden hacer que se aumente el déficit neurológico en estos pacientes. Ya por último, tenemos que estos datos, que en las últimas 3 décadas se ha demostrado que la admisión de los pacientes a una rehabilitación, a un inicio de rehabilitación, pasamos de que antes se demoraban un promedio de 23 días a un aproximado ahora de 7 días, y se ha demostrado que tenemos una disminución 5 veces de la duración de la rehabilitación, con una mejoría de su clase funcional y una disminución de hasta un 65% en la mortalidad en el primer año, por lo cual pasamos de pacientes en el cual tenían una muerte casi segura o una calidad de vida completamente pobre a pacientes en los cuales se rehabilitan y pueden ser completamente independientes e incluso pueden realizar algún tipo de deporte. Por lo cual lo más importante de estos pacientes con trauma cervical es la adecuada manejo inicial y la adecuada caracterización e identificación de las lesiones. Muchas gracias.